El monte Hoodoo se encuentra en la vasta e imponente extensión de las montañas rocosas canadienses, una región donde la belleza prístina se une a un peligro geológico y climático constante. A diferencia de los colosos del Himalaya, el Hoodoo no es un pico famoso por su altitud, que ronda los 3.000 metros, sino por su ubicación. Es accesible, relativamente fácil para el esquí de travesía, y por lo tanto, un destino popular para la formación de jóvenes montañistas y esquiadores. Su atractivo reside en la combinación de pendientes anchas y campos de nieve vírgenes, perfectos para la práctica de la disciplina alpina en invierno. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Era el mes de diciembre del año 1967. En el contexto de esa época, el alpinismo y el esquí de montaña estaban experimentando un auge. Era un deporte que atraía a jóvenes ambiciosos, deseosos de poner a prueba sus límites. Sin embargo, la ciencia y la conciencia sobre la seguridad en avalanchas estaban todavía en pañales. Los equipos eran rudimentarios comparados con los estándares modernos, y el conocimiento sobre la inestabilidad del manto nivoso se basaba más en la experiencia empírica que en la previsión científica. El Hoodoo, como muchos picos accesibles, ocultaba un peligro mortal bajo su superficie: el potencial para generar avalanchas masivas e impredecibles. Lo que estaba a punto de ocurrir no sería una fatalidad inevitable, sino la consecuencia directa de una serie de errores de juicio, amplificados por la confianza ciega en la juventud y la supuesta accesibilidad del entorno. El grupo que se dirigía al monte Hoodoo no estaba compuesto por la élite del alpinismo, sino por estudiantes universitarios del oeste de Canadá, en una excursión organizada por el club de montaña de su universidad. El contingente era considerable, formado por un total de 18 jóvenes. Eran esquiadores entusiastas, atléticos y llenos de ese optimismo que solo la veintena puede ofrecer. Su objetivo era el esquí de montaña: ascender con focas y esquíes por las laderas vírgenes y luego descender a toda velocidad. El equipo estaba supervisado por un único instructor, o guía, cuya experiencia se basaba principalmente en las técnicas de escalada y rescate, pero cuyo conocimiento específico sobre la previsión de aludes era, según los estándares actuales, insuficiente. La logística se enfocó en el movimiento rápido y en la diversión, subestimando los preparativos de seguridad. Llevaban consigo algunos equipos básicos, pero la falta de transceptores de avalancha modernos, herramientas que hoy son obligatorias, selló su destino. En aquella época, estos dispositivos de localización apenas comenzaban a aparecer y su uso no era estándar. La principal herramienta de rescate era la sonda y la pala, instrumentos lentos y que requerían un esfuerzo hercúleo. La nieve en la zona era abundante, lo que era perfecto para el esquí, pero el clima había sido variable. Las fuertes nevadas iniciales habían sido seguidas por días de temperaturas fluctuantes, una receta geológica perfecta para crear capas de nieve inestables y debilidades estructurales dentro del manto nivoso. El entusiasmo de los 18 jóvenes les impidió leer estas señales. Habían viajado en la creencia de que su fuerza y su juventud serían suficientes para dominar el entorno. La expedición se instaló en el campamento base. El instructor hizo una evaluación general, pero la decisión de ascender una ladera específica fue lo que condujo a la tragedia. El monte Hoodoo, como muchos picos glaciares, tiene pendientes con diferentes grados de riesgo. La ladera elegida por el grupo para la ascensión era de exposición norte, lo que significaba que la nieve era más fría, menos compacta y más propensa a la formación de una placa de viento inestable en las capas inferiores. El error crucial se cometió en la planificación de la ruta. En lugar de ascender por las aristas más seguras o seguir rutas con menor pendiente, el instructor y el grupo optaron por una línea que cruzaba la ladera inferior, justo debajo de una zona de acumulación de nieve. Había señales claras de inestabilidad, el sonido al pisar o pequeñas fisuras que se abrían en el manto. En un equipo moderno, estas señales hubieran provocado una retirada inmediata y un cambio de planes. En 1967 se consideraron gajes del oficio. Se sabe que el grupo se fragmentó ligeramente durante el ascenso, estirando la distancia entre los esquiadores.
Esto no solo dificultaba la comunicación, sino que aumentaba el riesgo. Al haber más puntos de presión simultáneos sobre la nieve, la probabilidad de fracturar la capa débil se multiplicaba. Los 18 jóvenes se convirtieron en 18 posibles detonadores caminando sobre una bomba de tiempo blanca. La cumbre no era el objetivo en sí mismo, sino el placer de la bajada. Pero para poder disfrutar del descenso, primero tenían que llegar arriba, y ese impulso los empujó hacia la zona de liberación de la luz. El grupo se encontraba ascendiendo la sección más peligrosa y con mayor acumulación de nieve. Eran aproximadamente las 11:30 de la mañana. La hora exacta no es el dato crucial, sino el momento en que la naturaleza dijo basta. La presión combinada del peso de los 18 esquiadores y el calor que se filtraba en la capa débil de la nieve fue suficiente para provocar la fractura. No fue un fenómeno gradual. El sonido inicial no fue un trueno, sino un chasquido, el sonido de la nieve dura que se rompe con la fuerza de un cristal gigante. Acto seguido, la ladera entera, una placa de varios miles de metros cuadrados, se desprendió. La placa se convirtió en un torrente imparable de nieve, hielo y rocas, que se precipitó por la pendiente con una velocidad estimada de más de 100 km por hora. No hay defensa contra esa fuerza. El alud atrapó a la mayoría de los estudiantes que se encontraban en la zona de ascenso. El rugido de la nieve era ensordecedor, un grito de guerra que resonó en todo el valle. Los esquiadores fueron lanzados como muñecos, golpeados por la masa blanca, desorientados y arrastrados sin control. La suerte y la topografía jugaron un papel inmediato. Algunos fueron arrojados a los lados de la trayectoria de la luz, quedando semienterrados y con vida. Otros fueron sepultados bajo varios metros de nieve compacta en la zona de depósito, donde la luz finalmente se detuvo. El caos duró solo unos 60 segundos, pero el daño fue total. Cuando el polvo de nieve se asentó, el silencio regresó. Un silencio terrible, roto solo por los gritos de los sobrevivientes. Los estudiantes que lograron evitar ser sepultados por completo, un puñado de valientes, que la casualidad había puesto en el borde de la trayectoria, se encontraron de repente como los únicos responsables de sus compañeros. El shock fue inmediato. El paisaje había cambiado por completo. La ladera lisa ahora era un campo de batalla de bloques de nieve dura y fragmentos de hielo. El instinto de supervivencia y la solidaridad juvenil se impusieron al terror. Sin transceptores que emitieran una señal de localización, la búsqueda se convirtió en un esfuerzo frenético y desesperado. Los sobrevivientes comenzaron a sondear la nieve con sus bastones de esquí, la única herramienta larga y delgada que poseían. Gritaban los nombres de sus compañeros, esperando una respuesta, pero la nieve compactada actuaba como un cementerio silencioso. El tiempo, el factor más crítico en un rescate de avalancha, se agotaba a cada minuto. Las estadísticas de la época, que eran conocidas incluso entre los montañistas, eran brutales. Después de 15 minutos bajo la nieve, las posibilidades de supervivencia caen drásticamente. Dale like, suscríbete y comparte. El instructor y los alumnos experimentados intentaron organizar el rescate, buscando las últimas posiciones de sus compañeros. Cavaron con palas de emergencia y a mano, luchando contra el tiempo para evitar la asfixia o la congelación. Lograron desenterrar a algunos cerca de la superficie, pero la mayoría, bajo el peso de la nieve, no tuvo ninguna posibilidad. La avalancha había cobrado un alto precio. La cruda realidad se hizo evidente rápidamente. Había 6 estudiantes desaparecidos, sepultados bajo la masa de nieve. Los sobrevivientes, heridos y en estado de shock, tuvieron que tomar la decisión desgarradora de descender de la montaña para pedir ayuda profesional. Era imposible para el pequeño grupo, con sus herramientas inadecuadas, rescatar a los cuerpos. El descenso fue una pesadilla logística. Tuvieron que improvisar trineos con esquíes para transportar a los heridos más graves, y la fatiga del esfuerzo del rescate inicial se combinó con el frío de la tarde. El tiempo transcurrido desde la avalancha hasta que lograron dar la primera señal de alarma fue de varias horas. Cuando la noticia de la tragedia llegó finalmente a las autoridades en el valle,
La magnitud del desastre conmocionó a Canadá. Se movilizó de inmediato un equipo de rescate profesional, incluyendo a los guías del Parque Nacional y la Policía Montada canadiense. Pero el tiempo ya había pasado su factura. La esperanza de encontrar a alguien con vida se había desvanecido casi por completo. La misión se había transformado en la más triste de todas: la recuperación de cuerpos. El equipo de rescate profesional llegó al Monte Hoodoo al amanecer del día siguiente. Eran montañistas de élite, equipados con sondas largas, perros entrenados y un conocimiento superior de la dinámica de las avalanchas. Su trabajo fue metódico y gélido. Sabían que el enemigo ahora era el peso y la densidad de la nieve. Uno a uno, a lo largo de las siguientes 48 horas, los cuerpos de los 6 estudiantes desaparecidos fueron localizados y excavados de la nieve compactada, a profundidades que en algunos casos superaban los 3 metros. La causa de la muerte fue una combinación de asfixia y trauma, producto del impacto y la presión de la nieve que aplastó sus cuerpos. El hallazgo de cada joven era un golpe de dolor para el equipo de rescate, que veía en cada víctima el recuerdo de su propia juventud y el riesgo inherente a su profesión. La montaña había devuelto a sus víctimas, pero solo en la forma más cruel. La contabilidad final del desastre de 1967 fue de 6 vidas jóvenes perdidas. La investigación posterior se centró, de manera inevitable, en las decisiones tomadas antes y durante el ascenso. La tragedia del Monte Hoodoo se convirtió en un punto de inflexión crucial para el esquí de montaña y la seguridad en avalanchas en Canadá. El informe oficial de la investigación no solo lamentó la pérdida de las 6 vidas, sino que señaló directamente los errores de planificación, el exceso de confianza y la falta de un protocolo de seguridad robusto. El veredicto fue claro: la avalancha fue desencadenada por el hombre. La decisión de cruzar esa ladera en esas condiciones, sin la debida precaución, fue el factor fatal. El legado de estos 6 jóvenes no es de fracaso, sino de sacrificio. Su muerte impulsó la adopción obligatoria de transceptores de avalancha, el desarrollo de programas educativos rigurosos para la previsión de aludes y la profesionalización del guiado de montaña en el país. El desastre obligó a los montañistas a entender que, por muy experimentados o entusiastas que sean, la humildad ante la naturaleza es la primera y más importante regla de seguridad. La tragedia de 1967 en el Monte Hoodoo es una leyenda sombría. El entusiasmo sin disciplina en la montaña es una receta para el desastre. La vasta capa de nieve del Hoodoo es un juez silencioso de quienes subestiman su fragilidad. La lección de los 18 estudiantes, 6 de los cuales perecieron, es que la sabiduría y el coraje no están solo en alcanzar la cima, sino en saber cuándo retirarse ante un terreno peligroso. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!